Las personas con quienes vivimos siempre ven nuestro rasgo principal, por escondido que pueda estar. Naturalmente no siempre lo pueden expresar, pero a menudo sus definiciones son muy buenas o muy aproximadas. Vean los apodos, a veces definen muy bien el rasgo principal. Las conversaciones sobre la impresión que producimos nos llevaron una vez más a la cuestión de la consideración exterior. Un hombre no puede considerar exteriormente en una forma conveniente mientras esté instalado en su rasgo principal, dijo Gurdjieff. Por ejemplo, fulano de tal, nombró a uno de nosotros, su rasgo es que nunca está en casa. ¿Cómo podría considerar algo o a alguien? Quedé asombrado por lo acabado de ese rasgo, tal como Gurdjieff lo había delineado. Ya no era psicología, era arte. Pero la psicología debe ser un arte, dijo Gurdjieff. La psicología no puede ser simplemente una ciencia. A otro le dijo que su rasgo era que no existía en absoluto. Usted comprende, dijo Gurdjieff, yo no lo veo. Esto no quiere decir que usted sea siempre así, pero cuando usted está como ahora, no existe en absoluto. A un tercero le indicó que su rasgo principal era una tendencia a discutir siempre, con todo el mundo acerca de todo. Pero si yo nunca discuto, replicó este hombre acaloradamente. Nadie pudo contener la risa. Gurdjieff le dijo también a otro. Se trataba ahora del hombre de edad madura con quien había hecho el experimento de separar la personalidad de la esencia y que había pedido la mermelada de frambuesa, que su rasgo principal era no tener ninguna conciencia moral. Al día siguiente vino este hombre a decirnos que había ido a la biblioteca pública para buscar en los diccionarios enciclopédicos de 4 idiomas el sentido de las palabras conciencia moral. Con un simple gesto de la mano Gurdjieff lo hizo callar. En cuanto al segundo sujeto del experimento, Gurdjieff le dijo que no tenía pudor, y de inmediato nuestro hombre soltó a su costa un chiste pícaro, bastante gracioso. Gurdjieff le preguntó a Ouspensky, ¿qué es lo más importante que ha aprendido hasta el momento? Y Ouspensky dijo, por supuesto las experiencias que he tenido en el mes de agosto. Si fuera capaz de producirlas voluntariamente y hacer uso de ellas, nunca pediría nada más, pues creo que entonces podría encontrar todo el resto por mí mismo. Pero al mismo tiempo sé que estas experiencias dependen del estado emocional en que me encontraba entonces. Si pudiera crear en mí mismo ese estado emocional, muy rápidamente volvería a encontrar esas experiencias. Pero me siento infinitamente lejos de ello, como si estuviese dormido. Hoy duermo, ayer estaba despierto. ¿Cómo se puede crear ese estado emocional? Dígame. De 3 maneras, respondió Gurdjieff. Primero, ese estado puede llegar por sí solo, por casualidad. Segundo, otra persona puede crearlo en usted. Y tercero, puede crearlo usted mismo. Elija. Confieso que por un instante sentí muchos deseos de decir que prefería que fuese otro, es decir, él quien creara en mí el estado emocional de que hablo. Pero me di cuenta de inmediato que me contestaría que ya lo había hecho una vez y que ahora yo debería o bien esperar que eso llegara de por sí, o que yo mismo hiciera algo para adquirirlo. Quiero crearlo yo mismo, naturalmente, dije, pero ¿cómo hacerlo? Ya se lo he dicho antes, el sacrificio es necesario, dijo Gurdjieff. Nada se puede conseguir sin sacrificio, pero sí hay una cosa en el mundo que la gente no comprende, es justamente la idea de sacrificio. Cree que debe sacrificar algo que tiene, por ejemplo. Dije un día que debían ellos sacrificar la fe, la tranquilidad y la salud, y lo tomaron al pie de la letra, como si tuviesen fe, tranquilidad o salud. Todas estas palabras deben ser puestas entre comillas. De hecho, no tienen que sacrificar, sino lo que imaginan tener,
y que en realidad no poseen en lo más mínimo. Deben hacer el sacrificio de sus fantasías, pero esto es difícil para ellos, muy difícil. Es mucho más difícil sacrificar cosas reales. No, lo que la gente debe sacrificar es su sufrimiento. Nada es más difícil de sacrificar. Un hombre renunciaría a cualquier placer antes que a su propio sufrimiento. El hombre está hecho así, se apega a esto más que a cualquier otra cosa, y sin embargo es indispensable librarse del sufrimiento. Quien quiera no esté libre de él, quien quiera no haya sacrificado su sufrimiento, no puede trabajar. Más tarde tendré todavía mucho que decir sobre este asunto. Nada se puede lograr sin el sufrimiento. Pero, al mismo tiempo, hay que comenzar por sacrificarlo. Ahora descifré lo que usted quiere decir con esto. Fue así que Oupenki permaneció una semana en Moscú, luego regresó a San Petersburgo con una nueva provisión de ideas y de impresiones, y fue más allá donde se produjo un pequeño acontecimiento que le dio la clave de muchos aspectos de la enseñanza y de los métodos de Gurdjieff. Durante su estadía en Moscú, los alumnos de Gurdjieff le habían explicado varias leyes relativas al hombre y al mundo. Entre otras, le habían mostrado nuevamente la tabla de hidrógenos, pero bajo una forma considerablemente ampliada, a saber, al lado de las 3 graduaciones de hidrógeno que Gurdjieff había establecido anteriormente para nosotros, había tomado la siguiente reducción y construido en total 12 gradaciones. Bajo tal forma, la tabla era apenas comprensible y no llegaba a convencerme de la necesidad de las gradaciones reducidas. Tomemos por ejemplo la 7ª gradación. El absoluto aquí es hidrógeno 96. Se puede tomar el fuego como ejemplo de hidrógeno 96. El fuego entonces es el absoluto para un pedazo de madera. Tomemos la 9ª gradación, aquí el absoluto es hidrógeno 384, o sea el agua. El agua será el absoluto para el terrón de azúcar. Pero no llegué a captar el principio sobre cuya base sería posible determinar con exactitud cuándo sería necesario utilizar esa tabla. Se me mostró una tabla que iba hasta la 5ª gradación y se relacionaba a los niveles paralelos en los diferentes mundos. No pude sacar nada de ello. Comencé a preguntarme si no sería posible conectar estas diversas gradaciones a los diversos cosmos. Sin embargo, al haberme detenido demasiado en este pensamiento, partí en una dirección absolutamente equivocada porque los cosmos, naturalmente, no tienen la menor relación con las divisiones de la gradación. Al mismo tiempo me parecía que ya no comprendía nada de las 3 octavas de radiaciones, de las cuales Gurdjieff había reducido la 1ª gradación de hidrógenos. Aquí el primer obstáculo era la relación de las 3 fuerzas 1, 2, 3 y 1, 3, 2 y las relaciones entre carbono, oxígeno y nitrógeno. Comprendí entonces que había allí algo importante. Salí de Moscú con el sentimiento de que no solamente no había aprendido nada nuevo, sino que aparentemente había perdido lo adquirido, es decir, lo que creía haber comprendido antes. Con la conciencia objetiva es posible ver y sentir la unidad de todas las cosas, pero con la conciencia subjetiva el mundo está fragmentado en millones de fenómenos separados y sin conexión. Los esfuerzos hechos para religarlos, para reunirlos en algún sistema científico o filosófico, no llevan a nada, porque los hombres no pueden reedificar la idea del todo partiendo de hechos aislados y no pueden adivinar los principios de la división del todo sin conocer las leyes sobre las cuales se basa esta división. Por cierto, la idea de la unidad de todas las cosas existe también en el pensamiento racional, pero su relación exacta a la diversidad no puede jamás ser claramente expresada por palabras o bajo una forma lógica.
siempre queda la dificultad insuperable del lenguaje. Un lenguaje que se ha formado al expresar impresiones de pluralidad y diversidad en estados de conciencia subjetivos, no puede jamás transmitir con claridad y plenitud suficientes la idea de la unidad, que es inteligible y evidente solamente en el estado objetivo de conciencia. Al darse cuenta de la imperfección y de la debilidad del lenguaje ordinario, los hombres que poseían la ciencia objetiva han tratado de expresar la idea de la unidad bajo la forma de mitos, de símbolos y de aforismos particulares, que habiendo sido transmitidos sin alteración, han llevado esta idea de una escuela a otra y a menudo de una época a otra. Ya se ha dicho que en los estados superiores de conciencia funcionan en el hombre dos centros psíquicos superiores, el emocional superior y el intelectual superior. El propósito de los mitos y de los símbolos era el alcanzar los centros superiores, el transmitir al hombre ideas inaccesibles a su razón y el transmitírselas bajo formas tales que no pudieran ser interpretadas equivocadamente. Los mitos estaban destinados al centro emocional superior, los símbolos al centro intelectual superior. Por este hecho, todos los esfuerzos emprendidos para comprender o explicar, con la razón solamente, los mitos, los símbolos, así como también los aforismos, que dan un resumen de su contenido, están predestinados al fracaso. Siempre es posible comprender todo, pero en cada caso es necesario el centro apropiado. La preparación sin la cual no es posible recibir las ideas de la ciencia objetiva debe hacerse por medio del pensamiento, pues solamente un pensamiento bien preparado puede transmitir estas ideas a los centros superiores sin introducir en ellas elementos ajenos. Los símbolos empleados para transmitir las ideas de la ciencia objetiva incluían los diagramas de las leyes fundamentales del universo y transmitían no solo la ciencia misma, sino que mostraban igualmente el camino para alcanzarla. El estudio de los símbolos, de su estructura y de su significación formaba una parte muy importante en la preparación, sin la cual no es posible recibir la ciencia objetiva, y era en sí una prueba porque una comprensión literal o formal de los símbolos se opone a la adquisición de todo conocimiento ulterior. Los símbolos estaban divididos en fundamentales y secundarios. Los primeros comprendían los principios de diferentes ramas de la ciencia. Los segundos expresaban la naturaleza esencial de los fenómenos en su relación a la unidad. Entre los aforismos, que daban un resumen del contenido de numerosos símbolos, el siguiente tenía una importancia particular, como arriba hacia abajo. Primeras palabras de la tabla esmeralda de Hermes Trismegisto. Esta fórmula significaba que todas las leyes del cosmos podían ser encontradas en el átomo o en cualquier otro fenómeno que existe como algo realizado conforme a ciertas leyes. El mismo sentido se encontraba en la analogía establecida entre el microcosmos, el hombre, y el macrocosmos, el universo. Las leyes fundamentales de las tríadas y de las octavas penetran todas las cosas y deben ser estudiadas simultáneamente en el hombre y en el universo. Pero el hombre es para sí mismo un objeto de estudio y de ciencia más cercano y más accesible que el mundo de los fenómenos que le son exteriores. Por consiguiente, si se esfuerza por alcanzar el conocimiento del universo, el hombre debe comenzar por estudiar en sí mismo las leyes fundamentales del universo. Desde este punto de vista, otro aforismo, conócete a ti mismo, toma un sentido particularmente profundo. Es uno de los símbolos que llevan al conocimiento de la verdad. Así el estudio del mundo y el estudio del hombre se sostendrán el uno al otro. Al estudiar el universo y sus leyes, el hombre se estudiará a sí mismo, y al estudiarse a sí mismo, estudiará el universo. En este sentido, cada símbolo nos enseña algo sobre nosotros mismos.
El estudio de los símbolos puede ser abordado de la manera siguiente. Ante todo, al estudiar el mundo de los fenómenos, el hombre debe ver en todas las cosas la manifestación de dos principios opuestos, que según sus conjunciones o sus oposiciones, dan tal o cual resultado, reflejando la naturaleza esencial de los principios que los han creado. Esta manifestación de las grandes leyes de dualidad y de trinidad la ve el hombre simultáneamente en el cosmos y en sí mismo. Pero con relación al cosmos, él es un simple espectador, que no ve sino la superficie de los fenómenos, que le parecen moverse en una sola dirección, cuando en realidad se mueven en múltiples direcciones. Pero con relación a sí mismo, su comprensión de las leyes de dualidad y de trinidad puede expresarse bajo una forma práctica. Cuando comprende realmente estas leyes, puede limitar la manifestación de ellas a la línea permanente de lucha contra sí mismo en el camino del conocimiento de sí. Y de esta manera, introduce la línea de la voluntad primeramente en el círculo del tiempo, luego en el ciclo de la eternidad, cuya realización creará en él el gran símbolo conocido bajo el nombre de sello de Salomón. La transmisión del sentido de los símbolos a un hombre que no ha adquirido ya una comprensión en o los números 2, 3, 4, 5, 6 que los expresan, tienen un sentido definido en relación al desarrollo interior del hombre, muestran grados diferentes en la vía del perfeccionismo de sí y del crecimiento del ser. El hombre, en su estado ordinario, es considerado como una dualidad. Está enteramente constituido de dualidades o de parejas de contrarios. Todas las sensaciones del hombre, sus impresiones, sus emociones, sus pensamientos, están divididos en positivos y negativos, útiles y dañinos, necesarios y superfluos, buenos y malos, agradables y desagradables. El trabajo de los centros se hace bajo el signo de esta división. Los pensamientos se oponen a los sentimientos. Los impulsos motrices se oponen a la sed instintiva de tranquilidad. Es en esta dualidad donde se efectúan todas las percepciones, todas las reacciones, toda la vida del hombre. Y quien quiera sea capaz de observarse, aunque sea un poco, podrá reconocer esta dualidad en sí mismo. Pero esta dualidad aparece como una alternación. El vencedor de hoy es el vencido de mañana. Lo que nos domina actualmente pronto será secundario, subordinado. Y todo es igualmente mecánico, igualmente desprovisto de voluntad, igualmente despojado de meta. La comprensión de la dualidad en nosotros mismos comienza desde que nos damos cuenta de nuestra mecanicidad y desde que llegamos a captar la diferencia entre lo que es automático y lo que es consciente. Esta comprensión debe estar precedida por la destrucción de este mentirse a sí mismo, que para un hombre consiste en tomar sus acciones, aun las más mecánicas, por actos voluntarios y conscientes, y en considerarse a sí mismo en un ser uno y entero. Cuando esta mentira es destruida y el hombre comienza a ver en sí la diferencia entre lo mecánico y lo consciente, entonces comienza una lucha para la realización de la conciencia en la vida y para la subordinación de lo automático a lo consciente. Con este fin el hombre se pone a hacer esfuerzos para tomar una decisión definida, basada en motivos conscientes, de luchar contra los procesos automáticos que se efectúan en él, según las leyes de dualidad. La creación de este tercer principio, principio permanente, será para el hombre la transformación de la dualidad en trinidad. Que él afirme esta decisión y la introduzca constantemente, sin desfallecer en todos los acontecimientos donde antes no intervenían, sino choques neutralizantes accidentales, dando solo resultados accidentales.
Esto creará una línea permanente de resultados en el tiempo y esta será la transformación del ternario al cuaternario. El grado siguiente, la transformación del 4 al 5 y la construcción del pentagrama, no tiene un sentido único, sino muchos sentidos diferentes con relación al hombre. Ahora bien, entre ellos hay uno que se debe enseñar ante todo, y es de este del que menos se puede dudar. Concierne el trabajo de los centros. El desarrollo de la máquina humana y el enriquecimiento del ser comienza por un funcionamiento nuevo y desacostumbrado de esta máquina. Sabemos que el hombre tiene 5 centros: intelectual, emocional, motor, instintivo y sexual. El desarrollo predominante de uno u otro de estos centros a expensa de los demás produce un tipo de hombre muy unilateral, incapaz de todo desarrollo ulterior. Pero si el hombre lleva el trabajo de sus 5 centros a un desarrollo armonioso, el pentagrama se cierra en él y llega a ser un tipo de hombre físicamente perfecto. El funcionamiento integral de los 5 centros lo conduce a unirse a los centros superiores, los cuales introducen el principio hasta entonces ausente y ponen al hombre en conexión directa y permanente con la conciencia objetiva y la ciencia objetiva. El hombre deviene entonces la estrella de 6 puntas, es decir, que al encerrarse en un círculo de vida independiente y completo por sí mismo, se aísla de influencias ajenas o de choques accidentales, encarna en sí mismo el sello de Salomón. En el presente caso, la serie de símbolos dados 2, 3, 4, 5, 6 se interpreta como aplicable a un solo proceso. Pero aún esta interpretación es incompleta, porque un símbolo no puede jamás ser interpretado íntegramente. Tiene que ser experimentado o vivido, de la misma manera, por ejemplo, que la idea del conocimiento de sí debe ser vivida. Este mismo proceso de desarrollo armonioso del hombre puede ser considerado desde el punto de vista de otro sistema de símbolos, el de la ley de octava. Según la ley de octava, todo proceso completo es el pasaje por una serie de tonos sucesivos de un do al do de la octava superior. Los 7 tonos fundamentales de la escala de la octava expresan la ley de 7, la adición del do de la octava superior, que es el coronamiento del proceso, da el octavo escalón. Los 7 tonos fundamentales con los 2 intervalos o los 2 choques adicionales dan 9 escalones. Si le agregamos el do de la nueva octava tenemos 10 escalones. El último, el 10º escalón, es el fin del ciclo precedente y el comienzo del siguiente. Así, la ley de octava, lo mismo que el proceso de desarrollo que ella expresa, contiene todos los números del 1 al 10. Tocamos aquí lo que se podría llamar el simbolismo de los números. El simbolismo de los números no se puede comprender sin la ley de octava, o sin una clara concepción de la manera en que las octavas encuentran su expresión en el sistema decimal y viceversa. En los sistemas occidentales del ocultismo, existe un método conocido bajo el nombre de adición teosófica, que da la significación de los números de 2 cifras o más, basándose en la suma de estas cifras. Para los que no comprenden el simbolismo de los números, esta manera de sintetizarlos parece absolutamente arbitraria y estéril, pero para un hombre que comprende la unidad de todo lo que existe y que posee la llave de esta unidad, el método de adición teosófica tiene un sentido profundo, porque vuelve a poner toda diversidad bajo las leyes fundamentales que la gobiernan y que se expresan en los números de 1 a 10. En la ciencia de las figuras simbólicas, los números corresponden a figuras geométricas determinadas que les son complementarias. La Cábala usa igualmente una simbología de letras que concuerda con una simbología de palabras. La combinación de los 4 métodos de simbolismo por los números, las figuras geométricas,
las letras y las palabras da un método complejo pero más perfecto. Existe igualmente una simbología de la magia, una simbología de la alquimia, una simbología de la astrología, sin olvidar el sistema de los símbolos del tarot que los une en un solo todo. Cada uno de esos sistemas puede servir de medio para transmitir la idea de la unidad, pero en las manos del ignorante y del incompetente, por buenas que sean sus intenciones, el mismo símbolo llega a ser un instrumento de error. La razón es que un símbolo nunca puede tomar en un sentido final y exclusivo. En tanto que un símbolo exprese las leyes de la unidad en una diversidad indefinida, él mismo posee un número indefinido de aspectos a partir de los cuales se le puede encarar, y exige de quien se le acerque la capacidad de verlo simultáneamente desde diferentes puntos de vista. Los símbolos que se transponen en las palabras del lenguaje ordinario se endurecen, se oscurecen y se vuelven muy fácilmente sus propios contrarios, aprisionando el sentido en estrechos cuadros dogmáticos, sin dejar siquiera la libertad, muy relativa, de un examen lógico del asunto. La razón de esto es la comprensión literal de los símbolos, el hecho de no atribuírseles sino un solo sentido. Una vez más, la verdad se encuentra velada por un tejido exterior de mentiras, y su descubrimiento exige inmensos esfuerzos de negación, donde se pierde la idea misma del símbolo. Se sabe cuántos errores tienen su origen en los símbolos de la religión, de la alquimia y más aún en los de la magia, para aquellos que los han tomado al pie de la letra y en un solo sentido. Sin embargo, la verdadera comprensión de los símbolos no puede prestarse a discusión. Ella profundiza el conocimiento y no puede quedarse en teoría, porque intensifica los esfuerzos hacia resultados reales, hacia la unión del saber y del ser, es decir, hacia el gran hacer. El conocimiento puro no se puede transmitir, pero si se expresa por símbolos se encuentra cubierto como con un velo que, para que los que desean verlo y saben cómo mirarlo, se vuelve transparente. En este sentido es posible hablar de un simbolismo del lenguaje, aunque este simbolismo sea raramente comprendido, pues aquí se trata de comprender el sentido interior de lo que se dice. Esto no es posible sino a partir de un grado bastante elevado de desarrollo y supone en el que oye un cierto estado y esfuerzos correspondientes. Cuando un hombre oye un lenguaje que es nuevo para él, si en vez de hacer esfuerzos por comprender comienza a discutir, a contradecir, si sostiene una opinión que cree justa pero que por lo general no tiene la menor relación con el asunto, seguramente que de esta manera pierde toda oportunidad de adquirir algo nuevo. Para ser capaz de captar el contenido interior del lenguaje cuando se hace simbólico, es pues esencial haber aprendido previamente a escuchar. Escuchar es una ciencia, y si esta ciencia falta, todo intento de comprensión literal está destinado de antemano al fracaso, y está lleno de nuevos errores en la mayoría de los casos, sobre todo cuando el discurso trata de conocimiento objetivo y de la unión de la diversidad y de la unidad. Debemos insistir sobre este punto porque el carácter intelectualista de la educación contemporánea impregna a la gente de una tendencia o de una inclinación a oponer definiciones lógicas y argumentos lógicos a todo lo que oye. Y sin que se den cuenta, este supuesto cuidado de exactitud los paraliza en todos los dominios donde por su naturaleza misma las definiciones exactas implican una inexactitud de sentido. En razón de esta tendencia de nuestro pensamiento contemporáneo, sucede a menudo que una ciencia exacta de los detalles en cualquier campo, si ha sido comunicada a un hombre antes de que él haya adquirido la comprensión de la naturaleza esencial de dicho campo, le haga muy difícil precisamente captar esta naturaleza esencial. Y por supuesto, eso no quiere decir que la ciencia verdadera ignora las definiciones exactas. Al contrario, solo ella las conoce, pero a su manera, que difiere extremadamente de la idea que nosotros nos hacemos de ella.
igual que un hombre se equivoca si se cree capaz de seguir el camino del conocimiento de sí, guiado por una ciencia exacta en todos los detalles, o si espera adquirir una ciencia tal antes de haberse tomado el trabajo de asimilar las indicaciones que ha recibido acerca de su propio trabajo. Debe comprender ante todo que no llegará jamás a la ciencia antes de haber hecho los esfuerzos necesarios y que sólo su trabajo sobre sí mismo le permitirá alcanzar lo que busca. Nadie le podrá dar lo que no posee ya. Nadie podrá hacer jamás en su lugar el trabajo que debe hacer para sí mismo. Todo lo que otro puede hacer por él es estimularlo a trabajar. Y desde este punto de vista el símbolo comprendido debidamente desempeña el papel de un estimulante con respecto a nuestra ciencia. Ya hemos hablado de la ley de octava y del hecho de que cada proceso, cualquiera que sea la escala en que se efectúa, está totalmente determinado en su desarrollo gradual por la ley de la estructura de la escala de 7 tonos. Con relación a esto, se ha indicado que cada nota transportada a otra escala deviene a su vez una octava entera. Los intervalos mi, fa y si, do, que no pueden ser colmados con la intensidad de la energía del proceso en curso, conectan diversos procesos por el simple hecho de que necesitan de un choque exterior, una ayuda exterior, por así decirlo. Por consiguiente, la ley de octava conecta todos los procesos del universo, y para quien conoce las octavas de transición y las leyes de su estructura, aparece la posibilidad de un conocimiento exacto de cada cosa, o de cada fenómeno en su naturaleza esencial, así como de todas sus relaciones con otras cosas y con otros fenómenos. Para integrar todos los conocimientos relativos a la ley de la estructura de la octava, existe un símbolo que toma la forma de un círculo cuya circunferencia está dividida en 9 partes iguales por puntos, ligados entre sí por 9 líneas en un cierto orden. Pero antes de pasar al estudio del símbolo, es esencial que se comprendan bien algunos aspectos de la enseñanza que lo utilizan, así como también la relación de esta enseñanza con otros sistemas que utilizan el método simbólico para la transmisión del conocimiento. Para comprender las correlaciones de estas enseñanzas, siempre hay que recordar que los caminos que llevan al conocimiento, que la unidad se dirigen hacia ella, como los radios de un círculo convergen hacia su centro. Cuanto más se acercan al centro, tanto más se acercan los unos a los otros. Resulta de esto que las nociones teóricas que están en el origen de una línea de enseñanza algunas veces pueden ser explicadas desde el punto de vista de los enunciados de otra línea de enseñanza y viceversa. Por esta razón a veces es posible trazar un cierto camino intermedio entre dos caminos adyacentes. Mas en ausencia del conocimiento y de la comprensión completa de líneas fundamentales, tales caminos intermediarios pueden fácilmente conducir a una mezcolanza de líneas, a la confusión y al error. Entre las líneas de enseñanza más o menos conocidas podemos distinguir 4: la hebraica, la egipcia, la persa y la hindú. Por otra parte, de la última no conocemos más que su filosofía, y de las 3 primeras solamente fragmentos de su teoría. Fuera de estas líneas existen 2 conocidas en Europa, la teosofía y el llamado ocultismo occidental, que son los resultados de la mezcla de los caminos fundamentales. Estas 2 líneas llevan en sí mismas granos de verdad, pero ni una ni otra poseen la ciencia integral, y en consecuencia, todos los esfuerzos tentados en estos caminos para lograr una realización efectiva no pueden dar sino resultados negativos. La enseñanza cuya teoría exponemos aquí es completamente autónoma, independiente de todos los otros caminos, y hasta ahora ha permanecido del todo desconocida.
como otras enseñanzas, hace uso del método simbólico, y uno de sus símbolos principales es la figura que hemos mencionado, es decir, el círculo dividido en 9 partes. Este símbolo toma la forma siguiente. El círculo está dividido en 9 partes iguales. La figura construida sobre 6 de los puntos de división tiene por eje de simetría el diámetro que pasa por el punto superior. Este punto es la cima de un triángulo equilátero construido sobre los 3 puntos situados fuera de la primera figura. Este símbolo no es conocido por los ocultistas. No puede ser encontrado en ninguno de sus libros y tampoco es objeto de tradición oral. Los que conocían el significado de este símbolo le daban tan importancia que nunca quisieron divulgarlo. En toda la literatura, a duras penas, se pueden encontrar algunos rastros o representaciones parciales de este símbolo. Por ejemplo, una figura como esta, y otra de este género. El símbolo, que toma la forma de un círculo dividido en 9 partes por puntos que están ligados entre sí por 9 líneas, en un cierto orden, expresa la ley de 7 en su unión con la ley de 3. La octava contiene 7 tonos y el octavo tono es una repetición del primero. Con los 2 choques adicionales que colman los intervalos mi, fa y si, do, hay pues 9 elementos. Considerando en su estructura integral más compleja que aquella mostrada anteriormente, este símbolo es una expresión perfecta de la ley de octava. Sin embargo, lo que hemos dado es suficiente para hacer ver las leyes internas de una octava y para indicar un método para el conocimiento de la naturaleza esencial de una cosa examinada en sí misma. Tomada por separado la existencia de una cosa o de un fenómeno que se examina, es el círculo cerrado de un proceso de eterno retorno desarrollándose sin interrupción. El círculo mismo es el símbolo de este proceso. Los puntos que dividen la circunferencia simbolizan las etapas de este proceso. El símbolo en su totalidad es do, puesto que este do tiene una existencia regular y realizada. Es un círculo logrado. Es el cero de nuestro sistema decimal. Por su misma forma representa un ciclo cerrado. Contiene en sí mismo todo lo que es necesario para su propia existencia. Está aislado de todo lo que le rodea. La sucesión de las frases del proceso debe estar relacionada con la sucesión de los números restantes de 1 a 9. La presencia del 9º grado que llena el intervalo si do completa el ciclo, es decir, que cierra el círculo, que parte nuevamente de este mismo punto. La cima del triángulo cierra la dualidad de su base, haciendo posibles las formas variadas de su manifestación en los triángulos más diversos. Esta misma cima se multiplica a sí misma indefinidamente sobre la línea de base del triángulo. En consecuencia, cada comienzo y cada realización del ciclo tiene lugar en la cima del triángulo, en el punto donde se funden principio y fin, donde el círculo se cierra y que resuena en el flujo cíclico sin fin como los dos, do de la octava. Pero es el 9º punto el que cierra y vuelve a comenzar el ciclo. Es entonces en el punto superior del triángulo, correspondiente al do, donde se encuentra el número 9 y los números del 1 al 8 se reparten entre los 2 otros puntos. Pasemos al examen de la figura compleja que está inscrita en el interior del círculo para estudiar las leyes de su construcción. Las leyes de la unidad se reflejan en todos los fenómenos. El sistema decimal ha sido construido sobre las mismas leyes. Si tomamos una unidad como una nota que contiene en sí misma una octava entera, debemos dividir esta unidad en 7 partes desiguales correspondientes a las 7 notas de esta octava.
Pero en la representación gráfica, la desigualdad de las partes no es tomada en consideración y para la construcción del diagrama se toma primero una séptima, después 2 séptimas, después 3, 4, 5, 6 y 7 séptimas. Si calculamos las partes en decimales obtenemos. Si examinamos la serie de decimales periódicos así obtenidos, veremos inmediatamente que en todos, excepto el último, se repiten las mismas 6 cifras, que cambian su sitio según una secuencia definida. De modo que, cuando se conoce la primera cifra del período, es posible reconstruir el período entero. Si colocamos ahora sobre la circunferencia los 9 números del 1 al 9 y conectamos sus puntos correspondientes por líneas rectas según el mismo orden de los números del período, que está determinado por el número del cual partió, obtendremos la figura que se encuentra en el interior del círculo. Los números 3, 6 y 9 no están incluidos en el período. Ellos forman el triángulo separado, la trinidad libre del símbolo. Si hacemos ahora la adición teosófica y tomamos la suma de los números del período, obtenemos 9, es decir, una octava entera. De nuevo, en cada nota distinta, se encontrará comprendida una octava entera sujeta a las mismas leyes que la primera. Las posiciones de las notas corresponderán a los números del período y el dibujo de una octava aparecerá así. El triángulo 9, 3, 6, que une en un todo los 3 puntos de la circunferencia, no incluidos en el período, conecta la ley de 7 con la ley de 3. Los números 3, 6, 9 no están incluidos en el período. 2 de ellos, 3 y 6, corresponden a los 2 intervalos de la octava. El tercero puede parecer superfluo, pero reemplaza la nota fundamental que no entra en el período. Además, cada fenómeno capaz de entrar en contacto con un fenómeno similar por una acción recíproca resuena como la nota do en una octava correspondiente. Por consiguiente, do puede emerger de su círculo y entrar en correlación regular con otro círculo, es decir, desempeñar en otro ciclo el papel que en el ciclo que estamos considerando desempeñan los choques que llenan los intervalos de la octava. Al tener esta posibilidad, aquí también do está conectado por el triángulo 3, 6, 9 a estos sitios donde intervienen los choques de origen exterior y donde la octava puede ser penetrada para entrar en relación con lo de afuera. La ley de 3 sobresale de alguna manera sobre la ley de 7, el triángulo penetra a través del período y estas dos figuras combinadas dan la estructura interna de la octava y de sus notas. En este punto de nuestro razonamiento sería perfectamente justo plantear la siguiente pregunta. ¿Por qué aquel de los intervalos designado por el número 3 encuentra su verdadero sitio entre las notas mi y fa, mientras que el otro, designado por el número 6, se encuentra entre el sol y el la, cuando su verdadero sitio está entre si y do? Si las condiciones hubieran sido observadas en cuanto a la posición del segundo intervalo, 6, en su propio sitio, habríamos tenido el círculo siguiente. Y los 9 elementos del círculo cerrado habrían estado agrupados simétricamente de la manera siguiente. La repartición que obtenemos puede dar solamente el agrupamiento siguiente. Es decir, en un caso, X entre mi y fa, y en el otro entre sol y la, donde no es necesario. El hecho de colocar el intervalo aparentemente en un sitio equivocado muestra, a aquellos que no son capaces de leer el símbolo, qué clase de choque es requerido para el pasaje de si a do. Para comprenderlo es esencial recordar lo que se ha dicho sobre el papel de los choques en los procesos que se efectúan en el hombre y en el universo.
Después de nuestro examen de la aplicación de la ley de la octava al cosmos, representábamos la etapa Sol-Tierra de esta manera. Con relación a las 3 octavas de radiaciones, se ha indicado que en la segunda octava, la transición de Do a Si, el intervalo, está colmado en el organismo mismo del Sol, y está colmado por la influencia de la masa del Sol sobre las radiaciones que atraviesan. En la octava cósmica se ha indicado que este intervalo Do-Si está colmado por la voluntad del absoluto. El intervalo Fa-Mi en la octava cósmica se llena mecánicamente con la ayuda de una máquina especial que permite a Fa adquirir, por una serie de procesos interiores, las características del Sol situado justo encima de él, sin cambiar su nota. Dicho de otra manera, esta máquina especial permite que Fa acumule, en alguna forma, la energía interior requerida para pasar independientemente a la nota siguiente, a Mi. Exactamente la misma relación se repite en todo proceso realizado. Si examinamos los procesos de nutrición en el organismo humano y la transformación de sustancias que penetran en el organismo, encontraremos exactamente los mismos intervalos y los mismos choques. Como ya lo hemos dicho, el hombre absorbe las 3 clases de nutrición. Cada una de ellas es el comienzo de una nueva octava. La segunda octava, la octava del aire, se une a la primera, la octava del alimento y de la bebida, en el punto donde ésta se detiene en su desarrollo en la nota Mi. Y la tercera octava se une con la segunda en el punto donde ésta se detiene en su desarrollo en la nota Mi. Pero hay que comprender bien esto. Al igual que en numerosos procesos químicos, solamente cantidades definidas de sustancias exactamente determinadas por la naturaleza pueden dar compuestos de la calidad requerida. Igualmente en el organismo humano, las 3 clases de nutrición deben estar mezcladas en proporciones definidas. La sustancia final, en el proceso de la octava del alimento, es la sustancia Si, hidrógeno 12 de la tercera escala, que necesita un choque adicional para pasar a un nuevo Do. Pero, ya que las 3 octavas han tomado parte en la producción de esta sustancia, su influencia se refleja también en el resultado final al determinar su calidad. La cantidad y la calidad pueden ser reguladas si bien se sabe dosificar las 3 clases de nutrición absorbidas por el organismo. Solamente en presencia de un acuerdo perfecto entre las 3 clases de nutrición, solamente al reforzar o al debilitar tal o cual parte del proceso, se puede obtener el resultado requerido. Pero es indispensable recordar que todo lo que uno haga arbitrariamente para regular su alimentación o su respiración no puede llevar a la meta deseada si uno no sabe con exactitud lo que hace, por qué lo hace y qué clase de resultados obtendrá. Además, aun si un hombre lograra dosificar 2 de los componentes del proceso, el alimento y el aire, eso no sería suficiente, porque es todavía más importante saber cómo dosificar la tercera clase de nutrición, las impresiones. En consecuencia, aún antes de pensar en influir prácticamente en los procesos interiores, es esencial comprender la exacta relación mutua de las sustancias que penetran en el organismo, la naturaleza de los choques posibles y las leyes que gobiernan la transformación de las notas. Estas leyes son las mismas en todas partes. Al estudiar al hombre estudiamos al cosmos. Al estudiar al cosmos estudiamos al hombre. De acuerdo con la ley de 3, la octava cósmica absoluto luna ha sido dividida en 3 octavas subordinadas. En estas 3 octavas, el cosmos es como el hombre, las mismas 3 etapas, los mismos 3 choques. Sobre el diagrama se han marcado las máquinas, en el mismo sitio en que se encuentra el intervalo Fa-Mi, tanto en las octavas cósmicas de radiaciones como en el cuerpo humano. El proceso del pasaje de Fa a Mi
puede ser descrito muy esquemáticamente de esta manera. El Fa cósmico entra en esta máquina como alimento del piso inferior y comienza su ciclo de transformaciones. Por lo tanto, al comienzo resuena en la máquina como Do. La sustancia Sol de la octava cósmica desempeña el mismo papel que la sustancia que entra al piso intermedio, o sea, el aire en la respiración, lo que ayuda a la nota Fa dentro de la máquina a pasar a la nota Mi. Este Sol, cuando entra en la máquina, también resuena como Do. La materia obtenida está conectada al piso superior por la sustancia del La cósmico, que allí entra igualmente como Do. Como vemos, las notas La, Sol, Fa sirven de nutrición para la máquina. En su orden sucesivo, conforme a la ley de 3, La será el elemento activo, Sol el elemento neutralizante y Fa el elemento pasivo. El principio activo, al entrar en reacción con el principio pasivo, es decir, al unirse a él gracias al principio neutralizante, da un resultado definido que simbólicamente está representado así. Este símbolo muestra que la sustancia Fa, cuando se combina con la sustancia La, da como resultado la sustancia Sol. Y como este proceso toma lugar en la octava desarrollándose en cierta forma en el interior de la nota Fa, es posible decir que Fa, sin cambiar de sitio, adquiere las propiedades de Sol. Todo lo que se ha dicho sobre las octavas de radiaciones y las octavas de la nutrición en el organismo humano tiene relación directa con el símbolo del círculo dividido en 9 partes. Este símbolo, como expresión de una síntesis perfecta, contiene en sí mismo todos los elementos de las leyes que representa. Es entonces posible sacar de él y transmitir gracias a él todo lo que esté relacionado con las octavas y todavía mucho más.